Bien, chicos, vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy. Ya les estoy compartiendo el Word en la pantalla. Vamos a realizar unos ejercicios de tabla de verdad. Comenzamos a ver tablas de verdad la sesión anterior. Vimos un poquito de la teoría. Vimos que es nuestro sistema que nos va a ayudar, nuestra herramienta que nos va a servir para que nosotros podamos identificar si las proposiciones que estamos viendo, que en este caso vamos a trabajar con proposiciones compuestas o moleculares, vamos a verificar si esas son válidas o no son válidas. De la misma manera que en su momento los diagramas de Venn nos fueron de utilidad para determinar si nuestros silogismos eran válidos o no eran válidos, las tablas de verdad son el equivalente, pero para las proposiciones que hemos estado viendo a lo largo de todas las sesiones anteriores. Vimos también en el PowerPoint la vez pasada que ya se los compartí en Classroom que tenemos por cada uno de los conectivos que estuvimos manejando las proposiciones que son negación, conjunción, condicional, bicondicional, disyunción. Por cada uno de ellos tenemos una tabla de verdad. Esa tabla de verdad específicamente nos va a servir para que nosotros podamos hacer el ejercicio ahora sí que completo, de una ecuación completa, de una proposición compuesta completa de las tablas de verdad. Ahorita les voy a compartir en su pantalla el PowerPoint de la sesión pasada y les voy a pedir que por favor en una libreta, en una hoja o en donde puedan estar consultando para que podamos hacer los ejercicios ahorita, copien las tablas de verdad correspondientes a cada uno de los conectivos. El único que no van a copiar dentro de esta diapositiva va a ser el de la disyunción inclusiva, que no viene bien. Hay que cambiarla, la de la disyunción inclusiva. Pero los demás, ese sí los puede copiar. Ahorita pasamos a la otra diapositiva. Vamos a dar unos 2 minutitos, 3 minutitos cuando mucho, para que lo copien, porque ustedes se van a ir dictando cuáles son los valores que corresponden a cada uno de los ejercicios que vamos a estar realizando.
¿Cómo van, chicos? Ya lo terminé, maestra. Ok. Yarel, ¿te falta? ¿Ya? Ok. Vamos a ir a la de disyunción inclusiva, que esa es la que copiar, a la que hay que copiar aparte. Vamos a dar un minutito nada más para esa y ya comenzamos con los ejercicios. ¿Listo? ¿Quién falta por copiar? Ok, la voy a quitar. Bien. Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. En esta sesión vamos a hacer únicamente con 2 proposiciones y en la siguiente sesión vamos a aumentar un poquito la dificultad y vamos a trabajar con 3 preposiciones. Todas las actividades, la actividad de aprendizaje, que ya es la última que corresponde a la asignatura, va a ser justamente realizar este tipo de ejercicios, por lo cual es muy importante que comprendan cómo es que deben realizarse, si no, no lo van a poder hacer. ¿Ok? Se les va a entregar una ecuación, que es esto, son estos simbolitos. Recordemos que el lenguaje simbólico, esto nos está representando enunciados o proposiciones. En este caso, como tenemos 2, pues ya estamos hablando de proposiciones compuestas. En la sesión anterior dijimos que para la elaboración de nuestra tabla de verdad, nuestro primer paso iba a consistir en identificar nuestro conectivo principal. Y de hecho lo hicimos en varias ocasiones, igual en Word, estuvimos identificando cuál era el conectivo principal dentro de cada uno de los ejemplos que les mostré. Bien, vamos a hacer lo mismo con este antes de ir rellenando nuestra tabla. Y vamos a observar que tenemos 2 conectivos, uno de conjunción primero y después uno condicional. ¿Cuál de estos 2 conectivos creen ustedes que sería el principal? ¿Cuál creen? Tenemos conjunción y El ¿qué más? primero, Ok, no. el condicional. Bueno, pues ya por eliminación, ¿no? Ok, bueno, ¿por qué el condicional? Recordemos que nuestro requisito para elegir a nuestro condicional era que tenía que ser aquel conectivo más independiente de todos. ¿A qué se refería con independiente? A que no estuviera dentro ni de paréntesis, ni de corchetes, ni de llaves. Y en este caso, el que cumple con ese requisito va a ser nuestro condicional, porque vemos que la conjunción está dentro aquí de paréntesis y eso es lo que hace que por lo tanto vamos a señalar este como nuestro principal. ¿Qué significa que va a ser nuestro conectivo principal? Que es el que nos va a dar la pauta para que nosotros identifiquemos si nuestras proposiciones fueron válidas o no. Ok, el siguiente paso va a ser vaciar nuestra ecuación aquí en la tabla. Por eso tenemos tantas columnas y tantas filas.
¿Cuántas columnas vamos a tener? Depende totalmente de nuestra ecuación. Y también las filas dependen de nuestra ecuación. Recordemos que aquí arriba se pone justamente lo que vemos aquí, mientras que aquí, lo vimos en la sesión anterior, vamos a poner valores de verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando probar es la veracidad. Recordemos que las proposiciones tienen como característica principal que al afirmarse o negarse pueden por lo tanto ser verdadera o falsas. Por lo tanto, tienen dos posibilidades, ser verdaderas y ser falsas. Dependiendo de cuántas proposiciones tengamos, van aumentando esas posibilidades y esas combinaciones posibles. Por eso es que esto va a variar. Pero vamos a trabajar únicamente con 2 y 3 preposiciones para facilitarnos esta situación. Comenzamos con nuestros ejemplos de 2 preposiciones. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una, la P, y 2, la Q. No hay más. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser poner nuestras proposiciones aquí en las primeras 2 columnas, porque esas nos van a dar la pauta para comenzar a ir combinando nuestros valores. Y por lo tanto, aquí abajo, ¿qué es lo que queremos poner? Pues los verdaderos y los falsos. Hay un orden específico para escribir verdadero o falso, no simplemente vamos a poner B, F, no, porque queremos que las combinaciones se den bien. Entonces, lo que vamos a realizar aquí es que en nuestra primera columna siempre vamos a poner primero dos Bs, perdón, y luego dos Fs de verdadero y falso. Y en la segunda, ahí sí, lo vamos a intercalar. B, F, B, F. Ahora, si yo quiero corroborar si yo rellené adecuadamente mi tabla de verdad, lo que voy a hacer es ver si mi primera columna empieza con B y mi última columna termina con F. Si esto es así, significa que anoté adecuadamente los valores de verdadero y falso de cada una de las proposiciones. Recordemos que el lenguaje simbólico, cada letra representa una proposición. Lo que sigue a partir de aquí es anotar nuestros valores de la ecuación separados. O sea, en cada columna va a ir o una letra o un conectivo. En este caso también estoy poniendo el paréntesis para no agarrar demasiado espacio. Entonces tenemos la letra, luego el conectivo. También es importante verificar que esté en el orden tal cual en el ejemplo o en la ecuación que nos están otorgando para el ejercicio. No podemos cambiar el orden. Ok, con eso ya tenemos nuestra ecuación aquí, que es lo que estamos viendo. Vamos a poner... Entonces distinguimos, aquí simplemente pusimos nuestras proposiciones y sus valores y aquí ya estamos trabajando con nuestra ecuación. Ahora, lo único que hay que hacer en este ejemplo, que es de los más sencillitos, es simplemente colocar los valores que ya pusimos aquí. En este caso, P se repite 2 veces. Y la Q únicamente sale una vez. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es recurrir ahora sí a lo que les hice copiar en sus libretas, en sus cuadernos, para identificar si el valor de nuestro conectivo. Recordemos, también lo vimos en la sesión anterior, nuestro conectivo también puede tener un valor de verdadero o falso. ¿Cómo lo sacamos? A través de su respectiva tabla de verdad, que es lo que copiaron, y entonces el proceso es que voy a comparar mis dos proposiciones. Recordemos que todo conectivo siempre va acompañado de dos proposiciones, va en medio, y las voy a comparar para determinar cuál es el valor de ese conectivo. En este caso, lo que tenemos aquí es una conjunción. Entonces voy a agarrar
Me voy a mi tablita de conjunción y comparo. Si tengo dos proposiciones que son verdaderas, como en este caso, esa es verdadera y esa también es verdadera, ¿cuál sería el valor de mi conjunción? ¿Verdadero o falso? ¿Cuál sería? ¿Apuntaron sus tablas? Verdadera. Ok, en ese caso sería verdadera. Y si yo combino verdadero con falso, según la tablita que copiaron del PowerPoint, ¿cuál sería el valor de mi conjunción? A ver, Eric. Sería falso. Okay. Verdadero o falso da igual a falso. Si yo tengo un falso y un verdadero, ¿qué me da como resultado? Jonathan. Verdadero. ¿Qué más lo que pasó? Si con falso y verdadero, ¿cuál sería? ¿Verdadero? Sería falso. Por eso apuntaron sus tablitas. ¿La apuntaste? Sí. Hay que checarlos. La próxima vez que te pregunte, vamos a ver si de verdad es cierto. Ok, y el último valor, Mario Backup, ¿cuál sería? Si yo tengo aquí falso y aquí falso, ¿cuál sería el valor de mi conjunción? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Por qué? No, esa molesta. Perdón. Es falso. ¿Según qué? Según... Mi tabla. Okay. Bien. Ahora aquí, pues no tenemos, como en este caso, una parejita de proposiciones. Únicamente tenemos una proposición que está solita, que es la última. Como lo que queremos sacar, como lo único que nos falta sacar es este, es el único que está vacío, pues vamos a utilizar este valor y este otro valor para sacar este tercero. O sea que estos dos son los que vamos a utilizar como referencia para verificar el valor de este, que es un condicional, es lo que tenemos aquí. Entonces, si yo tengo, vamos a ver la tablita del condicional. Si yo tengo un verdadero y otro verdadero, ¿qué valor me da mi condicional? ¿Saraí? Sería verdadero, ¿no? Ok, bueno, sería verdadero. Bien, ¿y Saraí dónde está? ¿Saraí? Bien, gracias, Saraí. Bien. Damián, si yo tengo entonces un falso y un verdadero para un condicional, ¿cuál sería mi valor? Verdadero. Verdadero. Mariana, si tengo falso y también tengo otro que es falso, ¿qué valor tiene mi condicional? Nada. Yarel, Sería verdadero.
Ok. Falso tenemos aquí, falso tenemos aquí, y sería por lo tanto verdadero. Y este que es igual, pues tenemos nuevamente el valor de verdadero. Ahora, lo que yo les coloqué aquí es que tenemos tres posibles resultados. Estos son un resultado contingente, que es cuando se combinan verdaderos con falsos. Otro resultado es el contradictorio, que es cuando solo tenemos resultados falsos. Y el final es el tautológico, que es cuando solo hay resultados verdaderos. De estos tres, únicamente cuando tengamos un resultado tautológico, vamos a obtener una tabla de verdad, una proposición que sea válida. Los otros dos nos están tirando resultados que son inválidos. Por lo tanto, si lo que yo observo aquí es que todos mis resultados son verdaderos, ¿qué tipo de resultado estoy obteniendo? De los tres que se mencionaron. ¿Es contingente? ¿Es contradictorio o es tautológico? Contingente. Estamos viendo nada más esta columna. Ah, entonces, tautológico. Muy bien. Tautológico. Cuando yo quiera definir cuál de esos tres resultados es, me voy a fijar siempre en el resultado de mi conectivo principal, que siempre va a ser el último que voy a resolver en mi tabla de verdad. En este caso, como dice su compañero, mi resultado fue tautológico, por lo tanto mi proposición es válida. Y es la única opción en la que puede ser válida. Bien, vamos con nuestro siguiente ejemplo. Dentro de toda esta ecuación, ¿cuál es mi conectivo principal? Jennifer, en la ecuación que estamos viendo aquí, la que tengo señalada en el Word, ¿cuál es mi conectivo principal? Ay, no sé, me confunde. Okay, tenemos aquí un condicional entre paréntesis, sin paréntesis una conjunción y luego otra conjunción entre paréntesis. Pues, ¿es el primero? ¿Está del lado derecho? No. Ok, nuestra condición para elegir nuestro conectivo principal es ver cuál es el más independiente, y el más independiente va a ser siempre el que esté afuera de paréntesis, corchetes y llaves. Por lo tanto, el único que no está entre paréntesis aquí es mi conjunción, mi primera conjunción, que es el que acabo de marcar en amarillo. Es muy importante este paso porque si yo no sé cuál es mi conectivo principal, nunca voy a poder definir si mi ecuación es válida o no es válida, y además no voy a poder resolver en el orden apropiado mi tabla de verdad. Bien. Mi siguiente paso va a ser aquí el colocar mis proposiciones, que ya sabemos que únicamente estamos trabajando con dos, con P y con Q. Vamos con Regina. Regina, ¿cómo deberían quedar los verdaderos y falsos de la primera columna? Regina. Primero B, ¿no? En el primero B. Ok. B. Abajo B. Uh-huh. Abajo F y abajo F. Muy bien. Gracias. Yarel, ¿cómo debería quedar la segunda columna?
¿Eso me escucha? Sí, Que no la escucho, ha estado lloviendo por aquí en mi casa y no la escucho. Me voy a salir, creo que ese es el mío que está fallando. ok, bien. Vamos a pasar entonces con Mario Backup. ¿Cómo deberían quedar los valores de verdadero o falso en nuestra segunda columna? Aquí. ¿Puedo repetirlo, maestra, por favor? ¿Cómo deben de quedar los verdaderos y falsos en esta columna que tengo seleccionada aquí? Mm, ¿Puedo yo, maestra? ¿Sí? Creo que ya sé. Sería verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Excelente. Así es como debe de quedar. Ahora lo que vamos a hacer es vaciar nuestra ecuación en el resto de las columnas. Recordemos que siempre va a ir por cada columna una letra y un símbolo de conectivo. Nunca van a ir juntos. Lo que sí pueden ir juntos son nuestros paréntesis, corchetes y llaves junto con nuestras letras. Bien, aquí ya las puse. Vamos a marcarlos para que vean la diferencia donde está la ecuación. Y veamos, aquí solo es copiar y pegar los valores que ya le pusimos a cada proposición a la ecuación. En este caso, P se repite 2 veces al igual que Q. Ponemos las P y ponemos esta Q. Ahora, lo que estamos observando es que es una Q que está negando, es una proposición que está negando. Lo que vamos a hacer cuando nos estén negando en una proposición es poner los valores opuestos. Por lo tanto, si a esta Q le correspondía la B, le voy a poner la F. Si a esta le correspondía la F, le voy a poner la B. Si aquí también le correspondía a B, nuevamente F, y por lo tanto la F sería B. Lo que hacemos es invertir los valores cada vez que tengamos una proposición que tenga valores opuestos. Bien. Entonces, una vez terminado de rellenar mis proposiciones, voy a resolver mis conectivos y como siempre empezamos con lo que está dentro de nuestros paréntesis y dejamos hasta de último nuestro conectivo principal. Por lo tanto, vamos a empezar con esta columna. Es una condicional. Vayan y revisen su tablita de condicional que copiaron en el PowerPoint y díganme, si yo combino un verdadero con un verdadero, ¿qué resultado me arroja? ¿Un falso? Verdadero. Verdadero, bien. Si combino un verdadero con un falso, ¿qué resultado me da? Un falso. Falso con verdadero. Un falso. falso. ¿Seguros? Sí, Verdadero. Es verdadero. Muy importante checar aguas. En el condicional, el orden importa. No es lo mismo un verdadero con un falso que un falso con un verdadero. Por eso les dije, copian su tablita y siempre revisen cómo queda el valor. Y finalmente, falso con falso, ¿qué me da? Un verdadero. Verdadero. Un verdadero. Ok. Entonces tenemos falso con verdadero, verdadero, verdadero con falso, falso, bien, y verdadero. Ok. Ahora vamos con el otro conectivo que está dentro de los paréntesis.
Tenemos que es una conjunción. Revisen su tabla de verdad de conjunción. Y díganme, si combino un verdadero con un falso, ¿qué me arroja? Un falso. Si combino un verdadero con un verdadero, Verdadero. si combino un falso con falso, Un verdadero. ¿será? Un verdadero. Es falso. Estamos en conjunción. Falso y falso es igual a falso. Y finalmente, si tengo falso y verdadero, ¿qué me tira? Un falso. Bien. Ok. Nuevamente, voy a tomar mis conectivos para finalizar mi tabla de verdad, o sea, resolver mi conectivo principal. ¿Cuáles son mis conectivos aquí? Pues resolví este, marcamos en gris. Y también resolví este. Entonces son los que voy a utilizar como referencia. Ahora, comparo estos dos para sacar el valor de mi conjunción. Si tengo verdadero y tengo falso, ¿qué me arroja? Un falso. Si tengo falso y tengo verdadero, Verdadero. Falso. Verdadero. a ver, tenemos aquí un falso y tenemos aquí un verdadero y me tira un falso en la conjunción. Confusión. Revisemos nuestra tablita de conjunción. Verdadero, verdadero me da verdadero. Pero si yo ya tengo falso y tengo verdadero, me da falso. De hecho, en la conjunción únicamente, si tengo puro verdadero, me da verdadero. Por ejemplo, en este caso es verdadero falso, necesariamente es falso. Y aquí también necesariamente es falso. Ok. Ya tenemos nuestros resultados, que son estos, los que marquen verde. Ahora, sabemos que podemos tener tres tipos de resultados, que son los que estamos leyendo aquí. Si tuvimos puros falsos, ¿qué resultado obtuvimos? Contradictorio. Muy bien, contradictorio. Y por lo tanto, ¿es válido o inválido? Inválido. Muy bien, porque solo el tautológico es válido. Ok, vamos a ir con nuestro último ejemplo. Tenemos esta ecuación, la que tengo aquí marcada. De todos los conectivos que observamos aquí, ¿cuál es nuestro conectivo principal? Condicional. Paréntesis. Ok, ¿cuál es? No, si no se Negación. acuerdan. No, la negación no la tomamos en cuenta, eso lo habíamos dicho en la sesión pasada. Le vamos a La dar de la prioridad siempre a los que unen enunciados. Justamente por eso les dejé la actividad de cuál es la diferencia entre una negación y los demás. La negación funciona diferente. Para empezar, a pesar de que es compuesta, suele tener solamente un enunciado y no une, por lo tanto, como las demás, que sí son puentes entre dos o más preposiciones. Bien, sabemos que trabajamos con dos preposiciones, que son la P y la Q. Y vamos a otorgarle sus valores de verdadero y falso. ¿Cómo quedan mis columnas? Columna de P. Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. Es verdadero, verdadero, falso, falso la primera vez. Y luego se intercalan verdadero, falso, verdadero, falso. No puedo hacerlo de otra manera porque ya no queda hecha la tabla de verdad adecuadamente.
ahora vaciamos nuestra ecuación. Este va a ir en uno solito, mi negación. Y tenemos aquí nuestro conectivo principal. Y esto. Bien. Como vemos, lo que tenemos aquí en estas es lo mismo que estamos viendo aquí. Y recordamos, lo que tenemos aquí simplemente lo vaciamos en nuestra ecuación. Este es un proceso simplemente de copiar y pegar en este caso. Pero aquí estamos negando, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en estas otras dos? Tanto en esta P como en esta Q que está negando, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay de diferente? En la negación, el símbolo Ujú. verdadero y falso es diferente. Ok, porque los tenemos que invertir. Si P era verdadero, ahora va a ser falso. Si era verdadero, nuevamente falso, verdadero, verdadero. Y con la Q vuelves falso, verdadero, falso, verdadero. Luego recordamos, resolvemos primero nuestras operaciones dentro de los paréntesis. Por lo tanto, vamos a comenzar con esta condicional. Revisen su tabla de verdad condicional y díganme cómo quedan los 4 valores de en medio. ¿Cómo deberían de quedar? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Bien. Ok. Muy bien. Ahora, hay un detalle con estos. Lo que estamos viendo es que este signo de negación que tenemos aquí no está delante solo de una proposición. Está delante de todo este grupo, que son 2 proposiciones. Eso quiere decir que aquí voy a invertir un valor, pero no va a ser una letra, va a ser el conectivo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que está negando todo lo que hay dentro de los paréntesis, no solo en un enunciado. Entonces, lo que voy a hacer, así como invierto los valores de mis enunciados, o sea, solo de la letra, aquí voy a invertir el valor de mi conectivo, que en este caso es mi condicional. Si aquí era verdadero, ahora va a ser falso. Si aquí era falso, ahora verdadero. Y lo mismo, verdadero se vuelve falso y este verdadero también se vuelve falso. ¿Sí quedó claro por qué cambiamos los valores aquí? No entendí muy bien, maestra. ¿Me lo voy a explicar una vez más, por favor? Bien. Los valores que me dictó su compañero, que estaban bien, fueron verdadero, falso, verdadero, verdadero. Para nuestro conectivo de condicional aquí. Ok, hasta ahí estábamos bien. Pero aquí hay una situación diferente, que tenemos una negación y esto está negando todo lo que está dentro de los paréntesis. Cuando nos está negando todo lo que tenemos dentro de un paréntesis, no invertimos el valor de las letras, invertimos el valor de los conectivos. En este caso, nuestro conectivo es el condicional y por lo tanto, si su compañero dictó que el primero era verdadero, ahora va a ser falso. Si el segundo era falso, ahora va a ser verdadero. Y si los dos últimos eran verdaderos, ahora van a ser falsos respectivamente. Esa es la diferencia.
Si mi negación está delante de la proposición como aquí, sí cambio el valor de mi letra. Pero si mi negación está antes de todo un paréntesis, entonces voy a invertir los valores de mi conectivo. Bien, vamos a pasar al de la conjunción y vean sus tablitas de conjunción. ¿Cómo deben de quedar los valores de esa columna? Verdadero, Verdadero, falso, 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 falso falso. y falso. O sea, Pero como que invierte un verdadero. sería Ok, a ver, conjunción. En conjunción, si tenemos falso y falso, en realidad debería de ser falso. No, no está bien. Si es falso, verdadero es falso. Si es verdadero, falso debe ser falso. Y solo verdadero, verdadero debe ser verdadero. Era al revés. Hay que checar antes de llenar las tablas de verdad las guías que copiaron en su cuaderno. Siempre, siempre cotejen. Si combino tal con tal, entonces mi resultado es este. Bien. Entonces tenemos esta columna y tenemos esta otra columna. Recordemos que para sacar nuestro conectivo principal, aquí estamos comparando los otros dos conectivos, a menos que no haya como aquí que utilizamos la letra. Entonces, voy a comparar. Me voy a mi tablita nuevamente y veo, esta es una disyunción inclusiva. Por lo tanto, si combino falso con falso, ¿qué me da? falso, Muy bien. Si combino verdadero con falso, ¿qué me da? Verdadero. verdadero, Muy bien. Si combino falso con falso, nuevamente falso. Y finalmente falso, verdadero, me da verdadero. verdadero, Mi tablita, muy bien, excelente. Entonces aquí ya tengo mis valores de mi tabla de verdad de mi conectivo principal. Por lo tanto, ya puedo clasificar su resultado. ¿Fue contingente, contradictorio o tautológico? Esas son las opciones. Lo tenemos aquí, contingente, contradictorio y tautológico. es tautológico, no, Muy bien, es contingente, contingente. Sí. ¿Por qué es contingente? Porque estamos viendo que combina falsos y verdaderos. En el contradictorio solo hay falsos y en nuestro tautológico solo tenemos verdaderos. Entonces, es contingente y por lo tanto ¿es válido o es inválido? ¿Qué será? inválido, no, Inválido. válido, No, es inválido. Únicamente va a ser válido cuando tengamos pura V, pura verdad, que es el tautológico. Los otros dos casos van a ser inválidos. Y ya de esta manera es como se realizan las tablas de verdad. Resumen muy breve porque ya se nos acabó el tiempo. Tenemos que identificar nuestro conectivo principal, que es aquel que está fuera de paréntesis, corchetes y llaves. Luego tenemos que hacer nuestros valores de verdadero y falso para nuestras proposiciones, que son las letras. Luego colocamos nuestra ecuación hasta arriba de la tabla. Le ponemos valores de verdadero o falso a cada una de nuestras proposiciones. Si negamos, debe ser a la inversa. Posteriormente, determinamos los valores de nuestros conectivos con ayuda de nuestras tablitas que copiamos del PowerPoint. Y comparamos. Siempre es como un sandwichito. Un conectivo siempre va en medio de dos cosas. Uso esas dos cosas para otorgar valores. Y finalmente, le pongo sus valores a mi conectivo principal. ¿Qué voy a tomar como referencia para eso? Si tengo dos pares, voy a utilizar
mis conjuntivos de cada juego. Si solo tengo un par y luego tengo una proposición solita, pues es mi conectivo con mi proposición. ¿Ok? O sea, el último valor que siempre debo de sacar va a ser el de mi conectivo principal. Siempre. Por eso es importantísimo identificarlo de buenas a primeras. Si no, se nos revuelve todo el orden de cómo resolver nuestra ecuación. Y finalmente determinamos si es válido o es inválido. ¿Cómo? Si tenemos pura verdadera, es tautológico y por lo tanto válido. Si tenemos puro falso, es contradictorio y por lo tanto inválido. Y si tenemos combinados, es contingente y por lo tanto también es inválido. La siguiente sesión vamos a estar revisando proposiciones, enunciados con 3 proposiciones diferentes, que va a ser más grande la tabla de la que realizamos aquí. Y ya con eso pues habremos concluido el tema. Bueno, por lo pronto ya podemos dar por finalizada la sesión. Y nos vemos hasta la siguiente clase, muchachos. Ya se pueden desconectar. Adiós, maestra, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós, maestra. Con permiso.